Ya Muchas desde, gracias. yo desde hace rato. Gracias. Qué bueno que Colaboración. andan por aquí. Adelante, Ujú. maestros, el espacio es de Sí, ustedes. Muy bien, no bien. sé, Vas, Benito. adelante, no sé, maestro Avisaí. Bueno, pues para abreviar el tiempo un poquito, nos vamos directo. El curso es el de investigación e innovación de la práctica docente. Como ustedes saben, es del quinto semestre, implica 6 horas y tiene 6.75 créditos, como todos los otros cursos que le anteceden. Sí, adelante, maestro Avisaí. El propósito y la descripción del curso, el curso básicamente se enfoca en fortalecer el desarrollo, ya se habló ahorita de las capacidades, entonces es un eje central el desarrollo de capacidades, en este caso centradas en las metodologías, las técnicas y los instrumentos para la investigación, porque la idea es que a partir de la identificación de problemas o de situaciones que se consideren relevantes, como incidentes críticos o situaciones que se problematicen, se puede hacer una configuración y reconfiguración de los saberes de los docentes, de los alumnos, de los estudiantes normalistas que están en proceso de formación y que se enfoquen de una manera innovadora. En este caso, por ejemplo, el desarrollo de esas capacidades está centrada también en que hagan diagnósticos para que les sirvan de base o de sustento para el diseño de proyectos de seguimiento, este, proyectos que impliquen la identificación de los problemas y un enfoque innovador para su solución. Y en este caso habría que darle seguimiento a su implementación y poder retroalimentar los procesos de prácticas, siempre en vinculación o retomando lo que se plantea en los planes y programas de estudio, los enfoques, el sentido de las metodologías cualitativas, pero sobre todo el carácter contextual de las problemáticas y de las situaciones que se van a abordar como algo que hay que cambiar o algo que hay que transformar. En este caso, las cuestiones innovadoras no serían la implementación de algo que viene de afuera, sino que algo que se genera a partir de las situaciones específicas que se están desmenuzando y que se van comprendiendo y replanteando para darles una perspectiva de solución desde distintas perspectivas. Pasamos a la otra, maestro. Entonces, la descripción del curso, pues, es un seminario taller enfocado en los procesos de reflexión, en el análisis de experiencias, en la sistematización de información, en convertir aquello que sucede en el contexto del aula como situaciones, problema o dificultades, tanto como en el contexto de la escuela y de la comunidad, en un referente de acciones o de toma de decisiones, porque en función de ese diagnóstico se pretenden desarrollar técnicas, metodologías, planteamientos didácticos o planteamientos educativos que vayan constituyendo o que vayan desarrollando las Está herramientas que se iniciando lo de necesitan primaria, pero para no enfrentar sé las si tiene lugar situaciones y que poderlas, me marca hasta poderles agosto. dar alternativas de solución de manera conjunta Ay, con los integrantes del aula, de la escuela y de la comunidad. Ahí es importante también señalar que se puede hacer uso de los recursos tecnológicos, pero en el sentido de que contribuyan o sean un referente para profundizar, comprender y poder darle tratamiento a las situaciones que se encuentren. Hay planteamientos como los dispositivos pedagógicos que se han trabajado en otros cursos, como el de interculturalidad crítica. También se puede hacer uso de plataformas o de planteamientos de proyectos o programas socioculturales que tengan una perspectiva abierta y que permitan generar procesos de intervención que no reproduzcan lo que se ha venido haciendo, sino que ofrezcan alternativas tanto para las condiciones y circunstancias que se viven en el contexto del aula, de la escuela y de la comunidad, como para hacer procesos de intervención directos o complementarios junto con otros docentes. Aquí es importante y es fundamental el desarrollo de la investigación cualitativa, lo que implica la investigación-acción en ese ciclo que de manera en espiral va configurando y reconfigurando las formas de comprensión de las situaciones que se viven
y que de una o de otra manera implica también la recuperación de las experiencias en la construcción de narrativas donde la subjetividad, no nada más del docente que escribe, sino de todos los que participan en el proceso, es importante desarrollarla o recuperar o investigar o profundizar en el sentir y en el saber de los participantes. Insistiríamos en que involucra a alumnos del grupo escolar, a docentes de la escuela primaria, a distintos actores que se involucran en la escuela, incluso a padres, pero que de una o de otra manera converjan en una situación o en un problema que se ha identificado como relevante y que es necesario intervenir en él para poderlo enfrentar y darle alguna solución. Maestro. Maestro Isaí. Pues el curso eh, se vincula con todos los trayectos. En este caso, no hay una definición previa de las problemáticas ni de las situaciones que se van a abordar en los proyectos de investigación e innovación. Por eso, todo aquello que pueda o estarse visualizando como necesario para efectos de lo que se van encontrando en la realidad, puede recurrirse a los cursos que se trabajaron en cada uno de los trayectos formativos. Es difícil definir o decir que nada más unos u otros, porque va a depender de aquellas situaciones o problemas que se identifiquen y de la necesidad que se tenga de documentar, de darle sustento, de explicar y de darle sentido y significado a lo que se está encontrando y a las alternativas de solución que se puedan estar planteando. Esto se va a precisar y puntualizar más adelante en las unidades. Adelante, maestro, por favor. Pues los dominios y desempeños, aquí también pues eligieron algunos de los principales. Básicamente tiene que ver con con el reconocimiento de que hay que abordar la realidad, en específico el contexto de la escuela, el contexto del aula, el contexto de la comunidad, como un referente de situaciones, ya sea de enseñanza, de aprendizaje o de desarrollo de algunas capacidades que se detectan como que es necesario apoyarlas, ofrecer condiciones, ofrecer alternativas de apoyo o ofrecer algún proyecto o algún planteamiento escolar del grupo, de la escuela o incluso de la comunidad. A partir de eso, se visualiza o se considera que los misiones como las de los ambientes de aprendizaje, los proyectos, los tipos de proyectos, los distintos dispositivos que se pueden generar de manera abierta y participativa contribuyen al desarrollo de estos rasgos del perfil de egreso, dominios o capacidades y desempeños que se derivan de esto y que contribuyen de una o de otra manera a construir, a configurar y reconfigurar la idea que se tiene sobre la mejora institucional. Y aquí hay una perspectiva de los imaginarios, de la parte ideológica, la parte ética, la parte que tiene que ver con cómo hacer emerger de las propias situaciones alternativas de solución y explicaciones y planteamientos que permitan transformar lo que está sucediendo. Se hace uso de la narrativa, de los informes, de la recuperación de información, del pensamiento crítico, de la sistematización de la información como un medio para poder establecer los problemas, pero también para ir definiendo o precisando a través del diálogo y el reconocimiento mutuo de ideas aquello que le va dando forma a los planteamientos y que se va construyendo y reconstruyendo en una parte en el sentido del trabajo individual, pero también en los procesos de interacción y de sistematización de la información, en la relación dialógica y en el compartir aquellas experiencias y aquella información que cada uno va recuperando en el contexto del trabajo del aula y de la escuela y en contacto también con la comunidad. Los otros rasgos, maestro, este es el perfil general, que sería el perfil profesional. Como se ha planteado hace un rato, pues el enfoque es de derechos humanos, en este caso centrado en la infancia,
implica procesos participativos que tienen que ver con involucrar no nada más a los alumnos en la escuela primaria, sino también a las familias, a la comunidad, o sea, desarrollar o construir herramientas que permitan a los estudiantes normalistas apropiarse de estrategias, de metodologías, de técnicas y de instrumentos para poder favorecer estos procesos de participación, está en estos rasgos del perfil de egreso. Implica el análisis crítico del programa, el reconocimiento de lo que sería el programa sintético, las prioridades de la escuela, la parte analítica, lo que se construye de manera general como parte de la escuela y lo que se construye también de manera específica como parte del trabajo en el aula, dependiendo de los grados y de las fases en las que estén realizando sus prácticas. En este caso, pues trasciende aquello que tiene que ver con la investigación educativa, con el reconocer los contextos, las particularidades específicas de los niños, pero también de la escuela y de la comunidad, como parte de un marco sociocultural desde una perspectiva también sociocrítica, inclusiva, de equidad de género, de participación y de toma de decisiones conjuntas orientadas, en este caso, por los normalistas. No sé si podemos pasar a la siguiente. La estructura del curso. El curso tiene 2 unidades, como los anteriores. La unidad 1 es investigación para innovar la práctica docente. La unidad 2 es así una práctica docente innovadora a partir de la reflexión. Y las unidades de análisis de la unidad 1, la práctica docente innovadora, saberes docentes e innovación, investigación e innovación educativa, que sería para la primera unidad, que se encargaría, creo que el maestro Moisés, de hacer la explicación. La unidad 2 es hacia una práctica docente innovadora a partir de la reflexión, que implica las unidades de análisis de la experiencia del trabajo docente a la innovación, la transformación de la práctica docente a partir de la innovación y la práctica reflexiva, y la reflexión y análisis de la experiencia de innovación, la resignificación del saber pedagógico. El planteamiento o la idea que habíamos comentado entre los compañeros es que en la medida en que se vaya desarrollando cada unidad, abramos un espacio para cuestiones de planteamientos específicos o de preguntas enfocadas específicamente en la unidad para no dejarlo todo para el último. Entonces, si se explica la primera unidad, hay compañeros que van a estar observando las preguntas que se pongan en el chat y se abriría un espacio terminada la primera unidad y luego en la segunda y luego al cierre. No sé si hay algún comentario, maestro Moisés. No sé si está por aquí el maestro Moisés. ¿Todo bien? Adelante. Bueno, adelante, maestro. Buenas tardes para todos los compañeros, colegas que se encuentran en este espacio. Es un gusto poder compartir algunas reflexiones, experiencias y procesos metodológicos para poder atender la primera unidad de este curso, la cual se ha denominado Investigar para innovar la práctica docente. Adelante, maestro Abisay. Tiene un propósito central que permite centrar la atención a partir del análisis y comprensión de lo que es la innovación, la cual orienta y define los procesos para la búsqueda de la mejora. En este sentido, el desarrollo de los diferentes saberes pedagógicos, la reflexión de la práctica y la generación de procesos que permitan llevar al cambio de lo que hace el docente que se forma es muy importante para que se genere la innovación. En este entendido, se plantearon 3 ejes de contenidos para poder abordar la primera unidad. El primero, la práctica docente innovadora. El segundo, saberes docentes e innovación. Y un tercero que es investigación e innovación educativa.
Los tres ejes de contenidos en su conjunto tienen una interrelación que permiten llevar a cabo procesos dialécticos para poder no solamente conocer una perspectiva pedagógica en donde el reencuentro del sujeto en su contexto sitúe su quehacer para la búsqueda de la mejora. En ese sentido, se va perfilando el proceso de atención para poder llegar a la evidencia de evaluación que va a permitir un proyecto de trabajo docente y la narrativa reflexiva. Esta, a su vez, va a contribuir a la evidencia integradora. En este caso, las dos evidencias que permiten valorar todo el recorrido que el docente va a realizar contribuye para que de manera significativa precise cierta articulación que va a permitir la atención y orientación metodológica que vamos a abordar en los siguientes apartados. Adelante, por favor. En ese sentido, se parte de algunos cuestionamientos que nos van a permitir reflexionar el quehacer de lo que estamos haciendo. En este caso, es sumamente importante de reconocer cómo llegan nuestros estudiantes que atendemos en el quinto semestre, toda vez que ya han cursado 4 procesos muy importantes sobre el trayecto de práctica profesional y saberes pedagógicos, y que de una u otra manera, los 2 primeros le permitieron reconfigurar el contexto y el actuar que debe tener para poder llevar una intervención distinta, dado el caso que en el tercer y cuarto semestre que tuvieron elementos fundamentales para poder reconocer qué ha sucedido en las prácticas profesionales, cómo se ha configurado el quehacer docente. En este sentido, es una cuestión exploratoria que va a permitir reconocer con quiénes estamos trabajando, de qué manera la mediación y coordinación que tenga el docente titular habrá de tomar como punto de partida. También es importante que desde esa exploración vaya reconociendo las diferentes problemáticas que han vivido los alumnos al transitar por diferentes instituciones, diferentes contextos, diferentes alumnos, diferentes docentes tutores, directivos, padres de familia y demás agentes educativos con los cuales ha intervenido, pero también con diferentes situaciones y condiciones que coadyuvan dentro de ese contexto para reconocer que pese a que ha sido siempre un docente que busca intervenir de manera diferente, pero las problemáticas subyacen y en este sentido, las formas en las cuales reconoce las problemáticas. ¿Cómo plantear desde lo individual y lo colectivo su realidad? Es en este sentido la cuestión del sujeto en su quehacer y formación individual, porque la formación es una responsabilidad propia. Sin embargo, la colaboración que éste tiene con sus compañeros de grupo o de otros grupos que interactúan dentro de un espacio, así como también con otros docentes que tienen experiencias diversas por su profesión que ya desempeñan. En ese sentido, ¿cómo manifiestan esa realidad en el quehacer que habrán de situarla en la práctica docente? Para que a raíz de cada uno de los procesos hagan otros planteamientos que le va a permitir apenas tener la exploración del quehacer que llevan en su andar de formación. ¿Por qué la investigación es una posibilidad que va a permitir generar procesos dialécticos para la mejora a partir de las diferentes problemáticas? Luego entonces, nadie innova si no conoce su objeto de lo que va a innovar. Por ello es importante reconocer qué es lo que pretende innovar y partir de algunos cuestionamientos básicos será muy importante. En este sentido, el siguiente esquema que se presenta busca de manera integral articular diferentes procesos que contribuyen al quehacer de lo que el docente va planteando para poder recuperar el quehacer de esos saberes previos. En esos saberes previos, el curso está diseñado con la intención de que hagan un recorrido retrospectivo de lo que ha sido su práctica docente en el entendido de que se parte de elementos fundamentales para tener presente cuáles fueron esas fortalezas, esas dificultades, esas decisiones que tomaron
en los 2 semestres anteriores, en donde la intervención docente ya fue una condición que le permitió interactuar en la enseñanza y el aprendizaje con base a las estrategias que han aplicado. En esa recuperación de deberes es importante que el estudiantado tenga a bien de trabajar de manera colaborativa en binas, en equipos o según la organización que el docente pueda plantear para que pueda recuperar qué es lo que ha hecho y qué le ha permitido reencontrarse con su realidad en la formación docente. En este sentido, es importante que los diferentes cuestionamientos para la reflexión indaguen y profundicen de qué forma el docente en formación se encuentra y tiene posibilidades para seguir profundizando en su proceso de formación. Es necesario reconocer que de manera consciente, tenga presente lo que necesita transformar, cuáles son los retos que tiene para ello. Nosotros estamos planteando de que el docente tenga, a partir de esos saberes previos, entonces, ¿qué significa para él innovación y qué significa investigación como un binomio que se interrelaciona para poder conformar una nueva mirada de la realidad que tendrá que atender en este semestre? Para ello, estamos recomendando que los estudiantes, bajo la coordinación del docente, puedan leer diferentes documentos que tengan que ver con la innovación educativa. En ese sentido, estos textos le van a permitir buscar esas bases conceptuales metodológicas de la investigación, innovación y docencia, porque no se trata de que solamente discurse sobre algunos procesos de lo que implica teóricamente para poder aprender conceptos, sino de que se vaya apropiando de que la investigación e innovación son dos bases fundamentales para que la docencia se pueda reconfigurar bajo nuevas condiciones. En ese sentido, los procesos reflexivos, el análisis que haga de los textos, los organizadores gráficos en sus diferentes modalidades y presentaciones le vayan dando las bases para que pueda discutirlos, para que pueda apropiarse de eso que éste pretende. En ese sentido, las preguntas abiertas, las preguntas detonadoras de todo lo que pueda propiciar el docente que imparta este curso, le permita esa reflexión. Luego, entonces, el docente habrá de reconocer la forma en la cual la investigación e innovación son dos elementos clave fundamentales para que pueda ir profundizando de lo que implica la literatura de la innovación. Que esto no es solamente realizar algo diferente que otros ya han hecho y que esto por su desconocimiento le parezca nuevo. En ese sentido, cuando se hacen diferentes analogías, en el caso de que una nueva tecnología no es solamente por algo novedoso para el sujeto, sino algo que incluya diferentes aspectos que atiendan las necesidades reales según las exigencias que tenga en el contexto y los sujetos. En ese sentido, es importante que vaya respondiendo preguntas tales como ¿qué es la innovación entonces y qué es lo que pretende la innovación? En el amplio sentido de que siempre se busca la mejora y la transformación de lo que se aprende, de lo que se enseña y de lo que transforma al sujeto. Desde esa perspectiva, la innovación y la investigación cualitativa orientada bajo aspectos y procesos de la investigación-acción le van a permitir entonces reconocer que las diferentes problemáticas, los diferentes procesos e incidencias que vive el docente en la práctica docente son elementos sustanciales para poder tener como aspectos y puntos de partida hacia lo que sería la innovación. En ese sentido, el diagnóstico implica no más que aquello que realmente se encuentra como tal. Y para contar con un diagnóstico, pues
es muy importante que haga uso de diferentes herramientas, técnicas e instrumentos de la investigación educativa. Se recomiendan instrumentos cualitativos para que esto a su vez puedan tener elementos también de ese orden para que el énfasis que esté presentando el docente en formación vaya hacia el origen de los problemas y no solamente reconozca los efectos y no solamente lo más cercano a él, sino lo profundo de los problemas y con suficientes elementos pueda tener en cuenta cómo se puede llevar a cabo un proceso de diagnóstico. En todo ese proceso, como la parte central de este curso nos señala que tienen que ser metodologías activas, metodologías colaborativas, metodologías participativas, en donde el trabajo basado en problemas, los incidentes críticos, sean lo que esté resaltando tanto en la perspectiva del taller como en la perspectiva del seminario. Y en este sentido, será importante de que tenga presente entonces que la innovación e investigación van estrechamente unidas cuando se buscan nuevas alternativas para realizar trabajo docente. En este caso, el docente habrá de continuar la profundización de lo que implica la innovación al recuperar nuevamente otras fuentes que le van a permitir reconocer cuáles son esas prácticas educativas desde la innovación. ¿Cómo puede trabajar de manera colaborativa en donde la innovación sea una cuestión fundamental? Y teniendo ya como referentes la cuestión teóricas, también estamos recomendando que pueda consultar diferentes videos cortos en donde se nutra para poder no solamente hacer el análisis del texto, sino también de las diferentes aportaciones en donde la tecnología esté presente. La búsqueda de información en Internet será también fundamental porque las referencias que estamos nosotros recomendando en este curso, si bien es cierto que dan cuenta de diferentes explicaciones, conceptos, categorizaciones, así como también ejemplificaciones metodológicas para emprender procesos de investigación e innovación, pueden consultar todavía otras referencias que sean de la misma tesitura, la cual pueda enriquecer y potenciar la postura que se tenga ante la intervención docente. Teniendo como referente todo el bagaje que va realizando en el desarrollo de los 3 ejes de contenido, estamos recomendando que el docente tenga una visita previa a la escuela primaria de 1 día o 2 días con la finalidad de reconocer el contexto. ¿Cuáles son sus características que tiene el contexto de la comunidad, de la escuela y del aula? ¿Bajo qué proceso desarrolla, organiza e interviene el docente tutor o titular del grupo? ¿De qué manera se ha trabajado el Consejo Técnico Escolar y cuáles son las problemáticas que éste tiene? A la vez, el docente bajo el proceso de observación y al aplicar las guías de observación, el diario del profesor y algunas entrevistas u otro tipo de instrumento que le permita recuperar información, habrá de tener el primer acercamiento que le permita diseñar el proyecto de intervención. Ese proyecto de intervención por lo menos debe contar con la definición concreta de una problemática, con los propósitos para reconocer qué es lo que pretende alcanzar y hacia dónde quiere llegar en la intervención diferente para la transformación. El plan de acción de innovación que le permita implementar diferentes estrategias o rutas metodológicas para poder intervenir en la primera jornada de práctica. A la vez, tener presente la valoración, la reflexión que conduzca hacia la narrativa pedagógica. En ese sentido, toda vez que concluya la primera jornada de práctica profesional correspondiente al 5º semestre, habrá de tener presente la forma en la cual el docente puede obtener diferente información valiosa para que al llevar a cabo sus procesos reflexivos de su intervención docente, reconozca
que la intervención entonces que ha hecho no es una intervención por el cumplimiento que le corresponde a la jornada, sino posicionarse ante nuevas acciones que conduzcan a la mejora de los aprendizajes de los alumnos y a la transformación de su quehacer cotidiano que tiene como docente. En ese sentido, vuelve nuevamente a caer en el primer punto que fue el de partida, y la innovación e investigación, dejando abierta la posibilidad para enriquecer su quehacer docente en la siguiente jornada de práctica y profundizar lo que tiene que abordar en la siguiente unidad. Se tiene presente también que pues este recorrido que hace en la primera unidad lo va a conllevar a las evidencias de aprendizaje. Se cuenta con 2 para tales fines, en las cuales habrá de valorarse el nivel de alcance que éste tenga para ser evaluado. En este sentido, estamos considerando lo que corresponde el proyecto de intervención. Si avanzamos, maestro Abisai, con el proyecto que es de trabajo docente, en donde, bueno, se están considerando algunos criterios para que a su vez, lo tenga presente desde un principio. Por cuestiones de organización del proceso que se plantea y exposición de lo mismo, lleva este orden. Sin embargo, es recomendable que desde que empiezan la primera unidad reconozcan que todo lo que van construyendo a partir de los textos, de las discusiones, del análisis, de las aportaciones individuales y colectivas que se realicen en el grupo, le están abonando para construir este proyecto de trabajo docente. Desde un principio planteaba de que deben contar con un diagnóstico. Ese diagnóstico no es el resultado de una cuestión circunstancial, sino de un proceso nutrido por experiencias, nutrido por aportaciones del grupo y también de lo observable dentro de la escuela primaria, en donde aquí tiene significado y significaciones el proceso que tienen en la visita previa, pero a su vez todo su quehacer que esto desarrollen ¿Cómo dan, no? De regreso, por favor, si es amable. dan lugar a la cuestión de ese diagnóstico. La articulación de los contenidos en donde es relevante tener en cuenta cuáles son los PDA que éste va a abordar, los diferentes campos formativos, la forma de cómo articula de manera interdisciplinar como contextual, las estrategias o metodologías para su aprendizaje y enseñanza, la forma en cómo la planeación didáctica que va a desarrollar en común acuerdo con el docente tutor habrá de resaltarse para que éste a su vez tenga sentido en la aplicación de la misma. Además, los criterios e instrumentos de evaluación formativa, entre otros aspectos que pueda incluir el proyecto, porque para ello dejamos abiertas las posibilidades de algunos componentes que el proyecto pueda tener, que se deriva básicamente de la diferente literatura que estamos compartiendo y que esto le va a permitir prácticamente la forma en cómo se desarrolla, se constituye y logra la innovación previa en el proyecto y que después se valora al llevar a cabo su implementación. En este sentido, la narrativa reflexiva que tiene que hacer tiene algunos elementos fundamentales a raíz de lo que también ha venido construyendo en la escuela normal, pero sobre todo lo que ha implementado en la escuela primaria, de qué manera parte de esa situación real centrada en los orígenes del problema que ha atendido para innovar. En ese sentido, la narrativa reflexiva tiene elementos críticos que va a resaltar para reconocer bajo qué pensamiento se posiciona para poder resaltar lo que es el proceso de innovación. En este caso, recupera esos pasajes significativos de experiencias argumentadas que le van a permitir presentar un proceso de sistematización de la práctica docente. Y aquí tiene sentido, de algún modo, aquellos elementos que plantea Oscar Jara.
Aquí tiene sentido aquel proceso en donde realmente tiene ese encuentro crítico de la práctica docente y tiene también un alto valor los ciclos de reflexión que tendrá que hacer desde la individualidad y colectividad que tenga en esa escuela para dar muestra de sus saberes que tiene. A su vez, habrá de reconocer cuál es el alcance que ha tenido ese proyecto de trabajo docente para dejar una ventana abierta en esa profundización de procesos en donde la gradualidad es sustancial porque va valorando cómo de manera tal va avanzando o qué es lo que le hace falta atender y en este caso da elementos para que pueda consolidar este proceso de la innovación en la siguiente unidad que el maestro Abisaí tendrá a bien de poder explicarlo y profundizar este trabajo que a partir de la primera unidad se viene planteando. Pues sería eso que tenemos y seguramente habremos de resaltar algunos otros elementos en el momento que tengamos un proceso de atención y que los compañeros también que hemos colaborado en este curso podamos estar atendiendo a las diferentes inquietudes. Gracias, maestro. Lo dejo en uso de la palabra. Maestro Abisaí. Antes no sé si haya preguntas, comentarios, por lo menos uno o dos para darle seguimiento, continuidad. En el chat están escribiendo si se les va a compartir la presentación y que va a estar en un drive. Sí, sí se va a compartir. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha, maestro Sí. Benito. Comentarle que contamos con un grupo de WhatsApp para este curso. Al término de su presentación, le estaremos compartiendo el enlace en donde encontrarán ustedes el curso en su conjunto diseñado que se ha subido a la plataforma, así como también la presentación que estamos socializando, los diferentes materiales en un Drive. Y bueno, pues ahí será un espacio de socialización y enriquecimiento de las diferentes experiencias que tendremos en el ciclo escolar en el cual daremos inicio con este curso. Bien. ¿No hay comentarios? Maestro Moto. Sí, maestro. Hay que abrir el micrófono. Ah, ok. Sí, maestro, gracias, muy amable. Pues antes que nada, buenas tardes a todos los participantes, compañeros docentes, pero principalmente a ustedes, maestros, doctores, que están detrás de cámara, compartiéndonos todo este conocimiento. Mi nombre es Óscar Arteaga. Afortunadamente estamos laborando en la Escuela Heroica Histórica en su reapertura de la Normal Rural Luis Villarreal del Meche Hidalgo. Yo tengo 2 años como docente frente a grupos y bueno, para mí es una gran responsabilidad, pero sobre todo un gran compromiso. Y ese compromiso lo quiero reforzar en los conocimientos con toda esta práctica de conocimientos que nos han compartido ustedes, maestros, doctores. Sabemos que el hablar de la nueva escuela mexicana, pues es un poquito complejo. Mas, sin embargo, nosotros como docentes tenemos la certeza de que a nuestros alumnos en formación tenemos la responsabilidad de entregar buenos números, buenos resultados, porque nosotros si aquellos chicos que ya desde ahorita de sus prácticas de observación, prácticas profesionales frente a los niños de primero, voy a hacer un paréntesis ahí, maestro, con los practicantes que se van frente a grupo ya con prácticas profesionales en niños de primer grado. Sabemos que nuestros niños de primer grado, pues son una esponjita, maestro, que todo lo que vende nuestro maestro titular o practicante, pues se lo vamos a aprender y qué mejor que vayan bien preparados.
Para cerrar mi participación, maestros que están impartiendo estos temas, sí le pediría de manera personal que nos compartieran los materiales que creo que son de suma importancia para reforzar nuestros conocimientos, nuestra práctica frente a los futuros docentes. Es cuanto, maestros, muchas felicidades, de verdad que yo me quedo sorprendido desde la inauguración del curso, desde que han tenido las participaciones las compañeras maestras, doctoras, con gran experiencia, y sobre todo yo me quedo con muchas cosas que he aprendido hoy, maestro. Es cuanto, que tengan excelente día y es un placer conocerlos. Bien, una participación más y pasamos a la segunda unidad. En Expo, no sé quién sea, en Mapo. Maestro, maestra, no sé. ¿No? Sí, sí, Adelante. cómo no. Buenas tardes. Buenas tardes desde San Luis Potosí de la INESMAPO. Me parece muy interesante el curso que están planteando. Sin embargo, quisiéramos compartirles que nosotros en la intención, nosotros aquí en la escuela hemos estado reflexionando en torno a la innovación y la posibilidad de entrelazarlo, de encauzarlo, de tomarlo, tomando en cuenta la nueva escuela mexicana. Hacemos obviamente el diagnóstico para la innovación. ¿Y cuál es el punto de partida? Pues estamos considerando los ejes articuladores que se plantean en el plan de estudios de educación básica. Es decir, innovar, pero innovar en función de qué? Innovar en función precisamente de los ejes articuladores que se plantea. Significa que si tenemos una problemática, puesto que para eso es la innovación, atender problemáticas, ¿no? Si tenemos una problemática, ¿qué podemos hacer? Bueno, reconocer cómo está el eje articulador, a evaluar, diagnosticar la situación del eje articulador, que pareciera se presentara empíricamente en el contexto en el que estamos desarrollando la reflexión para la innovación. Simplemente mi punto de, mi principio para estar opinando es que también lo hemos reflexionado, también lo consideramos así en cuanto a la licenciatura en Formación Cívica y Ética. Innovar, sí. ¿A partir de qué? De lo que te ofrece la Escuela Nueva Mexicana, en específico en uno de los 7 ejes, o si no en varios. Y finalmente, pues atender las oportunidades que también te dan las estrategias que ofrecen los programas de educación básica. ¿Son 5, maestras? ¿5 estrategias? Sí, como 7 también. Entonces tratamos de relacionarlos definitivamente con la escuela mexicana, con educación básica. A partir de los ejes articuladores, diagnosticamos e innovamos. Es un compartir de nuestra escuela para con los compañeros que hicieron, pues sí, mucho trabajo del programa, pero nuestro punto de vista no queríamos que quedara pues solamente aquí con nosotros, sino también compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Bien, maestra, gracias a usted. Maestro Avisaí, continuaríamos. Sí, muchas gracias. Voy a poner la unidad de aprendizaje 2. Como diría Kurt Lewin, el aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en lugar de pasivo. Esta se titula Hacia una práctica docente innovadora a partir de la reflexión. El propósito de esta unidad es realizar un análisis de la teoría de innovación educativa desde su perspectiva, las consideraciones, las características, para a través de procesos de reflexión implicados en lo anterior, se desarrollen proyectos de innovación y que implica también a la adquisición de saberes para su diseño, su aplicación y evaluación, y poder llevar a cabo una segunda propuesta de innovación docente que tenga un alcance de transformar el trabajo docente, la misma participación, el aprendizaje, que dé atención también a las necesidades del cambio de la dinámica escolar, una cultura de resignificación pedagógica y hacer un uso de las TIC-CAT. Los contenidos de esta unidad ya se habían mencionado, de las experiencias del trabajo docente de la innovación,
transformación de la práctica docente a partir de la investigación de la práctica reflexiva, y reflexión y análisis de la experiencia de innovación, la resignificación del ciclo pedagógico. En esta hay dos evidencias para la evaluación. La primera, un proyecto de innovación, y la segunda, un informe de experiencia. ¿Qué hay para esta segunda unidad? Se rescata lo que se realizó en la unidad 1. Se socializan y se identifican aquellas experiencias que se consideran innovadoras. Seguidamente hay una propuesta de que se identifiquen casos de innovación educativa en diferentes fuentes, que se discutan la estructura e impacto en la práctica didáctica, y que más adelante haya un contraste de conclusiones implicando varios elementos. Una primera, que se logre conceptualizar e identificar los componentes, y si pensamos en este aspecto, se encontrará una diversidad muy amplia de obras, de libros que tienen diferentes perspectivas. Entonces, se ha hecho una serie de propuestas de obras, como las que se encuentran aquí proyectadas en la pantalla, de Inverno, de Chiroc, de Fondep, de Carbonell, entre otras que se puedan encontrar y que ustedes van a recibir a través de un link, que el material, ¿no? Y también elaborar un organizador gráfico, pero además de haber identificado los componentes y de haber hecho esta indagación, aquí se agregan también otras bibliografías que servirán para reforzar todavía lo que ya se ha adquirido. En este caso, algunas de estas fuentes son de Parra, Fuentes, Segura, Robles y López Belmonte, así como las de Baena y Ruiz, junto con otras fuentes académicas para ampliar sus marcos de referencia. Entonces, tenemos que luego, a través de un proceso de metacognición y con el apoyo de preguntas orientadoras que amablemente se ha hecho un esfuerzo entre todo un trabajo de equipo para que pueda llevarse a cabo y ir complementando su organizador gráfico que inicialmente hicieron antes, y que pueda socializar en plenaria para determinar o concretar cuáles son los elementos que llevará su proyecto de innovación. Y que una vez que se empiece, perdón, una vez que se elabore su proyecto de innovación, haya un espacio a manera de foro de discusión u otras variantes, para que puedan socializar lo que han hecho, ser retroalimentados entre ellos y otras personas, que pueda tener una diversidad de organización para poder ampliar las observaciones y las experiencias para mejorar o fortalecer sus proyectos de innovación, así como su práctica docente. Y que se implemente. Evidentemente, al implementarla, como se mencionó anteriormente, hay también la evaluación de lo que se realiza. Entonces, una vez una vez terminada de implementar este proyecto de innovación, se sugiere que haya un proceso de reflexión crítica, es decir, todo un proceso que implique el análisis del racional bajo un régimen objetivo de lo que ha explorado, de lo que significa innovar, de lo que ha realizado o cómo lo ha fundamentado, para que pueda hacer una evaluación y genere conclusiones con unos argumentos concretos, y que al alcanzar esta comprensión pueda tomar decisiones que le han permitido alcanzar la innovación, o que le permita cuestionar todo lo anterior y generar nuevas propuestas o nuevas adecuaciones a lo que ya ha podido valorar de sus resultados y del impacto. Aquí, para hacer este proceso de resultados e impacto,
Les comento la invitación a leer con detalle cada uno de los apartados del programa. Ahí ustedes podrán encontrar preguntas que permitan hacer orientación en cuanto a este proceso y que también aquí se propone que puedan hacer uso de técnicas de análisis que consulten en la red, otras que los maestros y las maestras especialistas en cada aula propongan. Entre algunas de ellas se propuso acá el uso del FODA, de las relaciones causa-efecto, del diagrama de la espina de pescado, conocido como Ishikawa, de los 5 porqués, diagramas de flujo o mapas de procesos, entre otras muchas más posibilidades, para que puedan tomar decisiones, realizar ajustes pertinentes, tener una visión prospectiva de qué considerar para futuros proyectos de innovación, aterrizando o concluyendo en una sistematización, en un informe de experiencias. Aquí hay en estas evidencias de unidades determinados criterios que el maestro Juan que sigue profundizará en relación a este tema y no olvidar que sí, cons- considerar que estos criterios debe priorizarse para poder trazarle un rumbo al proyecto de innovación y al informe de experiencia como puntos de referencia, ¿no? Gracias, maestro Abisai. Vamos a pasar al siguiente y les pido si por los tiempos, si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo dejamos para cuando termine el maestro Juan Francisco. ¿Sí está, maestro Juan Francisco? Sí, maestro, aquí Ok, estamos. ok. Ok, buenas tardes a todos. Dentro de las orientaciones ya los compañeros dieron un recorrido sobre las unidades, entonces ahora vamos a ver cómo se va a trabajar, cuál es la idea de ese trabajo en las unidades. El curso tiene como propósito, como ya lo había dicho el maestro Benito, se plantea el uso que permita realizar proyectos de intervención, hacer una reflexión crítica, centrándose en la innovación y en la mejora de sus prácticas. Hace ratito platicaba una de las colegas ahí haciendo aclararse una pregunta, entonces aquí nos centramos en en la innovación, en la mejora de su práctica mediante procesos sistemáticos de análisis de su experiencia. Entonces, en este sentido, existen diferentes modalidades para poder hacer la intervención. Adelante, maestra Isa. Y dentro de ellos tenemos las metodologías sugeridas para promover este tipo de aprendizajes. Dentro de ellos ya también se mencionaban hace ratito, están el aprendizaje por proyectos, el basado en problemas, aprendizaje mediado por la tecnología, que este vendría siendo incluido ahora, no estaba en otros programas, la detección de análisis de incidentes críticos y el aprendizaje colaborativo. Sin embargo, en este otro, se sugiere básicamente el seminario taller. Adelante, maestro Isaac. El seminario trae taller viéndolo desde 2 puntos. Dentro del seminario se trabajaría entonces en una forma colectiva y también en una forma individual, donde se hará una serie de revisiones de referencias, una reflexión teórica de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que están haciendo ellos para tener ellos unos referentes que le permitan llegar a un análisis y discusión, ya sea en vinas, en trinas o en grupo general, ¿no? Y esto le dará los insumos para realizar el taller donde tendré que hacer, mediante los recursos de la investigación, un trabajo en un doble sentido. El primero sería el diseño e intervención de las propuestas pedagógicas que van a implementar allá dentro de las escuelas básicas, y un segundo punto que serían los proyectos innovadores o los proyectos. Entonces, el seminario me dará todos los insumos que van a trabajar durante el taller y el taller dará los resultados para seguirlos analizando dentro del seminario. Adelante, maestro. Ahora, ¿cuál sería entonces la función del docente en esta doble función? Entonces sería la función del docente
sería como un guía, un coordinador, un verificador de todos estos procesos, ¿no? Que quien guíe, quien vaya relacionando, quien vaya originando y quien vaya estando al frente de esta sistematización, de este análisis, de este ir y venir de la cuestión teórica y práctica de los estudiantes haciendo un estudio, un análisis y verificar pues que vaya dentro de los planes y programas que marcan vigentes que están ahorita. Dentro de los propósitos del curso, pues en un segundo momento sería verificar y fortalecer en cada uno de los alumnos las capacidades que ya nos mencionaban desde una vez, desde el principio, el maestro Benito. Sería la preparación para los desafíos, preparar a los alumnos también para los desafíos y que el alumno adquiera las bases sólidas de una reflexión. Adelante, maestro. En este sentido, tenemos entonces 2 unidades y una evidencia integradora. Ya lo mencionábamos también, el proyecto de trabajo docente en la unidad 1 y la narrativa descriptiva, que daría pie a una segunda unidad, que sería el proyecto de innovación y el informe de experiencia para combinar con la narrativa pedagógica. Aquí entonces, ¿qué va a hacer el alumno en esencia? ¿Cuáles son que se le está pidiendo? ¿Cuáles son la evidencia que demuestre que el alumno siga avanzando? Adelante, maestro. En ese sentido, entonces, la evaluación la tenemos en 2 evidencias, donde el alumno normalista demostrará en el proyecto de trabajo que ya sabe diagnosticar, definir, contextualizar en torno a un problema, una temática que se requiera satisfacer. Va a tener también la posibilidad o debe de mostrar la articulación de esos contenidos de los planes y programas de Miren, estudio cómo madre, ya me salí de acá. De aquí donde estaba. para los planes y programas. Será capaz también entonces de planear el desarrollo y evaluación de la práctica docente y llevarla a cabo. Asimismo, tendrá que hacer una vinculación de los procesos de innovación e investigación. Esto serían los elementos que demostrarían que el alumno ya va desarrollando esa parte para el trabajo y que serán plasmados en el proyecto del trabajo docente. Una segunda evidencia, entonces, tenemos la narrativa reflexiva, y esta tendrá que demostrar el alumno la identificación de una situación central de las relaciones entre la causa y el efecto de su trabajo docente. Tendrá que evidenciar la valoración de los pasajes significativos de sus experiencias y la explicación del sentido y significado de los sucesos de manera documentada. Es decir, tendrá que ir relacionando, haciendo todo un enlace de unos y otros. Adelante, maestro. La unidad 2, estaríamos hablando, ay, ya se me perdió, quizá, de establecer los propósitos, estrategias dentro del proyecto ya de innovación. Tendrá que diseñar las estrategias didácticas una vez que hizo ya el recorrido en la primera unidad y que ya tenemos una sistematización, tendrá que diseñar nuevamente estrategias didácticas acordes a los propósitos del proyecto, las situaciones, problemas que detectó, todas las áreas de oportunidades que vio, que detectó y que va a corregir o que va a identificar para un segundo momento, la segunda práctica, llevar otro diseño de estrategia, ¿no? Va a tener que integrar para darle sustento a ese proyecto un marco teórico que le permita dar las referencias de esa problemática y el cómo abordarla para poder generar la innovación y que pueda dar o llegar a esa problemática, ¿no? Superar esa problemática. Va a implementar también formas innovadoras de organizar y desarrollar su trabajo con las metodologías activas. Hace ratito mencionaba las metodologías activas. No se trata de cambiar, sino de cómo va a ir mejorando sus propias formas de intervención. Y va a hacer uso o va a verificar la posibilidad de hacer uso de estos nuevos recursos y materiales didácticos de las tecnologías. La segunda evidencia que plantea la segunda unidad va a ser el informe de esas experiencias, donde ya el alumno será capaz de definir las categorías de análisis que estuvo trabajando, que fueron emergentes, va a tener la posibilidad de explicar las relaciones entre las acciones docentes
y sus efectos y sustentarlos estos con un doble marco teórico, ¿no? Porque ya lo hizo al inicio para poderlos fundamentar, ahora tendrá que dar las explicaciones con esos mismos argumentos teóricos que le den la referencia para poder establecer de manera parcial sus conclusiones y sus recomendaciones. Con estas dos unidades, la unidad 1 y con estas 4 evidencias, pasaríamos entonces a la evidencia integradora del curso, ¿sí? Y que sería la narrativa pedagógica. En este sentido, tenemos ya aquí una serie de consideraciones que ponemos para evidenciar. Recordemos que la narrativa pedagógica sería entonces la evidencia integradora del curso, que sería integrada, que estaría realizándose por los alumnos o los docentes en formación a partir de esos procesos reflexivos que va desarrollando desde la primera unidad, cuando empieza a hacer el proyecto de innovación, lo que va dando como resultado en sus prácticas profesionales, el informe de la experiencia y todos esos procesos y pasajes que van siendo relevantes y que le van dando experiencias pedagógicas, innovadoras, dentro de su propio contexto, ¿no? En esos ciclos continuos de espiral que se identifican en la investigación-acción, donde planificamos, lo ponemos en marcha, lo planeado, observamos y reflexionamos de manera crítica, ya sea teniendo como marco de referencia nuestra propia práctica, ¿no? Para verificar este desarrollo de capacidades y desempeños que van a ir posibilitando que el alumno reconozca, comprenda, explica y que vaya atendiendo la naturaleza propia de las prácticas profesionales en cada una de las jornadas. El análisis de estas experiencias pues, las integramos en esta narrativa pedagógica desde pues, un enfoque integral, ¿no? Y le proponemos algunos o presentamos algunos niveles de desempeño que se sugieren que deben de cumplir los estudiantes para ser evaluados en esta narrativa pedagógica, ¿no? Dentro de ellos, entonces, tenemos el precisar una situación o una experiencia docente que considere el alumno relevante de acuerdo a su sentir, a su pensar, a su quehacer, a la forma de concebir los sucesos u otra razón educativa que le dé los elementos necesarios para poderlo argumentar, llevarla a cabo en esa investigación-acción, ¿no? O en esos pasos de la investigación-acción, no propiamente toda completa la investigación, sino retomar los elementos esenciales, donde entonces va a enfocarse en esos eventos, en esas situaciones protagonistas de hechos, tramas, escenarios, tiempos, espacios, recursos, materiales o algunos otros elementos que ya sea el docente o el mismo alumno considere necesarios dar cuenta de ese proceso. Sí, ya como narrador va a hacer del empleo de los recursos docentes, va a hacer uso de su reflexión, la comprensión y la construcción crítica de los sentidos de lo que está narrando, de lo que está diciendo, de lo que está viviendo en ese propio contexto de su quehacer docente, ¿no? Va a ser la construcción de sentidos y significados ante los sucesos con argumentos, que no quede la narrativa pedagógica solamente como un hecho de documentar y de explicar alguna situación, sino que tendrá que hacerse propio de esos argumentos de los cuales ya hemos estado hablando desde la parte teórica de la formación de su proyecto y después en los propios insumos, cuando dan los resultados, también tendrá que irse viendo la parte teórica de ellos, ¿no? Para enriquecer su narrativa en un proceso dialógico de trabajo grupal, en equipo o entre pares. Va a tener que integrar su narrativa con claridad con la estructura, de acuerdo con el inicio, desarrollo, desenlace de lo que está narrando. Es decir, tendrá que tener ahí dentro con la forma en que problematizó, o cómo problematizar, cómo profundizar, fundamentar y proyectar esa propia práctica en los procesos creativos y transformadores de su quehacer. En síntesis, estos serían los elementos que debería de tener o que debe de tener y considerarse para la narrativa pedagógica, diferenciándola ya de un simple relato o alguna otra narrativa o inicio de narrativa, no, en esta construcción cada vez de su propio quehacer docente, en esa búsqueda de la información. Maestro Benito. Sí, bueno, hay dos participaciones. La idea sería que fueran puntuales. Falta todavía la participación del maestro Eduardo.
Tenemos al maestro Abelardo Carro y luego el maestro Juan Reyes. Maestro Abelardo, adelante. Sí, buenas tardes. Muy breve, nada más para comentar que me parece extraordinaria la forma en la que se está vinculando el cuarto semestre con el quinto semestre, porque en cuarto semestre estuvimos hablando de estrategias de intervención con miras ya a un proyecto de intervenciones. Entonces, particularmente lo que hice fue enfocar un poquito considerando la investigación-acción. Y hoy veo que aquí viene la investigación-acción y creo que esto va perfilando a nuestro estudiante porque ya también inicia con su proyecto, su proceso de investigación, particularmente aquí en el estado de Tlaxcala. Diseñamos dos cursos, que es Investigación Educativa 1 y 2, quinto y sexto semestre, y la idea es justamente trazar esta ruta metodológica hacia lo que es también el momento de la titulación. Entonces, ya nosotros tenemos como que esta claridad. Me parece extraordinario esta idea que ustedes están planteando en este curso, y creo que, sobre todo con esta generación, no sé si les haya pasado a los demás maestros, pero esta generación es de los chicos que aprendieron en el curso de planeación de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes con Plan 2011 y Plan 2017, porque todavía no estaba en marcha el Plan de Estudios 2022 de la nueva Escuela Mexicana, y entonces en el tránsito, ¿no? del tercer semestre, cuando empiezan a diseñar sus secuencias didácticas, hubo ahí una complicación un poquito marcada. Sin embargo, se ha subsanado. Y creo, vuelvo a repetirlo, que me parece muy bien que ya se esté incorporando la investigación-acción como un elemento que los lleva y los invita a reflexionar para la construcción de su propuesta de innovación. Solamente era el comentario muy breve. Muchas gracias y pues muchas felicidades. Gracias, maestro Abelardo. Maestro Juan Reyes, y cerramos con el maestro Guillermo. Sí, bueno, primero quiero comentar que he tenido una red muy inestable y me he perdido algunos breves momentos de la exposición de los compañeros. Así que si digo algo que no va a tono con lo que han presentado, ofrezco una disculpa anticipada, o más bien pido una disculpa anticipada. Eh, Creo que las dos unidades están bastante bien, pero desde mi punto de vista carecen de un elemento muy importante. Respecto a qué se va a hacer el diagnóstico, en función de qué, creo que se pueden utilizar los ejes articuladores de la misma licenciatura. No necesariamente tiene que ser eso, pero podría ser una forma. Pondría un ejemplo nada más, la interculturalidad crítica, que sirva como, voy a utilizar una palabra un poquito complicada, que no sé si vaya a caso, como paradigma en función de la cual se analiza el fenómeno de la práctica docente visto o documentado en la escuela primaria. En la narrativa pedagógica que tiene la diapositiva que muestran, en el segundo punto se mencionan varios aspectos sobre los cuales se pueden enfocar los hechos, las tramas, los escenarios, los tiempos, los espacios, y eso suena mucho, se parece mucho a la teoría de la idoneidad pedagógica. Sí, de Juan Díaz Godino es uno de los representantes. Entonces, creo que se tiene que explicitar desde la primera unidad cuál es el marco de referencia respecto al cual se va a hacer el análisis de la realidad. Ahora, se puede hacer también sobre los fundamentos de la nueva escuela mexicana, pero se tiene que clarificar y se tiene que, desde mi punto de vista, se tiene que agregar como un contenido en la primera unidad y en la segunda unidad para poder hacer un análisis crítico del corpus que se le dé a la propuesta o a lo que se vaya a hacer, a la propuesta de innovación. Si dije algo inadecuado, lo lamento, pero me parece que por lo que he alcanzado a ver, sí es necesario ese contenido. Es todo, gracias. Bien, gracias, maestro Juan. Sigue el maestro Guillermo y creo que está la maestra. Creo había una maestra. Y cerramos nada más. ¿Sí? Adelante, maestro Guillermo. Buenas tardes. Espero me escuchen. No sé. Buenas a todos, a todas, todos, a todos. Pues me parece muy interesante este curso, debido a que es un gran reto. Intenta fusionar aquellos ingredientes que se quedaron en la formación docente, como por ejemplo en el plan de estudios de 1984, su propuesta de la formación del docente como investigador. También recuperar las ideas del plan de estudios de 1997, en donde el maestro entra en su propia práctica. Entonces,
Si Esta se, función que maestro también no Guillermo, consiente si se puede acercar más al micrófono. Ok, no sé si ahí ya me escucho mejor. Ahí. Ok. Contaba que me agrada el curso que intenta hacer objetivo los pendientes que están en el diseño curricular. Por ejemplo, en 1934, la premisa de la formación docente como investigador, un reto que se les puso a las instituciones formadoras de docentes como instituciones de nivel superior. Pero ese pendiente del plan de 1997, en donde centra la acción del docente en su propia práctica. Es algo que quedó pendiente también en el diseño del 2012. La idea era muy buena, pero bueno, hay celebro en este curso se retome nuevamente la idea que para poder trascender en la práctica docente el día a día se necesita estar haciendo investigación, la propia práctica, con la intención de transformar la realidad de impacto local, pero también impacto global. Esta parte me agrada. También celebro la forma en cómo usted de diseño, celebro cómo ustedes con estos temas que me parecen importantes. Solamente ya nada más haría el punto de la literatura que se basa en cada uno de los cursos, que tiene que ver también con el compromiso del maestro, mediador o el maestro responsable de dar este curso. Yo creo que ahí es donde va el reto. De todo lo demás, bueno, pues agradezco el que estemos compartiendo en estos espacios. Ojalá en verdad construir una nueva pedagogía de México a partir de la educación innovadora que se está haciendo en instituciones formadoras. Muchas gracias. Bien, gracias, maestro. Se oyó entrecortado algunas partes, pero bueno. Pasamos. Sí, hay partes que no se escuchó. No sé si hay alguien más, ya no hay nadie. Había una persona, pero ya no la localizo. No sé, Está el maestro Guillermo, sí, es que él no sé acaba si de fue el participar. maestro que habló, ¿verdad? Que no se Sí, entendió mucho. Sí, entonces así. no hay nadie más, sí. Bien, no sé si está Eduardo. ¿Qué pasó, Benito? Ok, bueno, Ya estaba entonces, desde el inicio. Ok, para el cierre. y gracias, Benito, gracias. Buenas tardes a todos, colegas. Un gusto volverles a saludar. Eh, la intención de generar este cierre que acordamos ayer con los compañeros tiene por lo menos 4 intenciones específicas. La primera de ellas está en el marco de lo que ha sido el diseño del trayecto de prácticas y los 3 ejes o los 3 elementos centrales que han ido acompañando el diseño, que están vinculados con la secuencialidad, gradualidad y profundidad que está expuesta incluso en los acuerdos secretariales y que se ha mantenido como un elemento central en el desarrollo de cada uno de los programas y del trayecto en general. Y en ese sentido hay algo que nos parecía bastante importante, porque justamente para no romper con la lógica de progresión de aprendizaje del estudiante y el desarrollo de sus capacidades y niveles de dominio, en este semestre del quinto hay una serie de elementos que son sustantivos como ejes de aprendizaje. El vínculo investigación e innovación va a resultar fundamental, toda vez que, así como le decía hace un momento, el maestro Carro, en el cuarto semestre había una intención de que se pudieran acercar lo más posible a los planes y programas de estudio, a la nueva escuela mexicana, los enfoques globalizadores, y que a partir de allí, de acuerdo con las metodologías que están prescritas para desarrollar los campos formativos, el estudiante pudiera focalizar de manera mucho más fina aquel aspecto de su práctica que pueda ser incorporado o focalizado para poder realizar innovación. Y en ese sentido un poco respondemos la pregunta esta que se nos hacía, por un lado, en términos de ¿por qué no ponerlos desde el primer semestre? Porque hay un proceso de aprendizaje. En todo lo que está en el marco de la literatura, tú no puedes innovar lo que no conoces.
has experimentado y has trabajado con mayor profundidad. La innovación no surge solamente de un elemento que conduzca a incorporar alguna tecnología. Hay un proceso de aprendizaje que va siguiendo el estudiante y que lo ha llevado a sistematizar, a probar con el propio currículum, a generar propuestas de intervención mucho más apegadas a lo que establecen planes y programas de estudio de educación básica, y ha tenido que tomarlos en consideración para desarrollar sus propuestas didácticas. Esta parte del quinto semestre, entonces, el efecto que tiene o el alcance que tiene está justamente en poder. Maestra Sonia Guadalupe, favor de cerrar el micrófono, maestra Sonia Guadalupe. Ahí, ingeniero o Pilar, si tienen oportunidad, silencien, pónganle en silencio. Sabemos que es accidental, pues, pero adelante, estimado Eduardo. Sí, gracias. Ya Entonces, no el volvió. punto es que en el marco de estos procesos de aprendizaje, Listo. siguen sin silenciarla. A ver, ya, a ver si no se vuelve a interrumpir. Gracias, Lalo, vale. Gracias, ¿no? El asunto de la incorporación paulatina de elementos que ya van focalizando y recuperando lo que desde el primer semestre se va planteando como un acercamiento a partir del uso de una perspectiva de investigación cualitativa, a partir del cuarto y quinto va incrementando todavía un enfoque más particular que tiene que ver con la investigación-acción. En ese sentido, entonces, estos procesos de innovación van vinculando por lo menos algunos componentes y algunas experiencias. Los estudiantes tendrían que estar desarrollando. Sí, pero no. Ahora conozco al colega Juan Adelante. Sánchez. Con Es unos que elementos. no es fácil. Estoy aquí tratando de silenciar, pero como no tienen imagen, los tengo que estar buscando. Pero adelante, maestro Eduardo, Sí, perdón, gracias. estoy al pendiente. Ya no me voy a detener, voy a seguir para que ahí les mientras los. Entonces, el asunto, digamos, está expuesto o está generando esta propuesta que permita justamente que el estudiante pueda articular distintos tipos de aprendizajes logrados, no solamente en el trayecto, sino en articulación con lo que los otros cursos han provisto o han desarrollado como capacidades en los estudiantes. Y estos dominios y aprendizajes de los que estamos hablando tienen que ver con lo que han aprendido en teorías educativas, en el trayecto de fundamentos, en lo que han aprendido en términos de propuestas didácticas más específicas, la parte disciplinar y tecnológica, ¿no? En ese sentido, el trabajo que hicimos con los colegas trataba como de amarrar todos estos elementos en pro de poder propiciar primero y replantear este vínculo investigación-innovación que nos parecía fundamental en algún momento, hasta con Julio lo comentamos en corto, porque no es sencillo entender que el asunto de la investigación como soporte, no solamente como como una forma de intervenir, que es el caso de la investigación-acción, sino como soporte para la innovación, va a resultar fundamental, ¿no? Ese sería el primer eje. El segundo eje nos parecía fundamental, el segundo planteamiento que les quiero hacer en función de esto que hemos estado trabajando con los colegas y que van a ver prescrito en los programas, es que damos no solamente por hecho, sino nos ha quedado muy claro que todo lo que ha estado planteándose desde la aparición de los planes y programas que están en educación básica, la nueva escuela mexicana se ha convertido en ¿Me fui yo, de maestro Benito aprendizaje, o en Eduardo? objeto de intervención. Y eso es un elemento que parece que es fundamental que lo entendamos, porque pareciera que reiteradamente hay que meter a la nueva escuela mexicana cuando está permeado todo en el marco del diseño de los diferentes programas, y entonces no es una cuestión solamente de ubicación de semestre, sino de una lógica en la que está prescrito el desarrollo de propuestas de enseñanza-aprendizaje desde el tercer semestre que los estudiantes se fueron a las escuelas de práctica, en este caso, educación primaria. Y ahí entonces los propios colegas y los estudiantes estamos ahora sin perder no perdiendo de vista lo que está sucediendo ahí, los enfoques que están prescritos, la forma en cómo se articularon ahora los campos formativos, los ejes articuladores que están prescritos en básica y que de alguna manera coinciden en cierto modo con los fundamentos que tienen los acuerdos secretariales de estos planes y programas de estudio. Ese es otro elemento, me parece que es fundamental.
Un tercer aspecto en el que hemos fijado la atención y por esa razón en la lógica de presentación cerramos un poco con las evidencias de aprendizaje y particularmente los criterios que habrán de estar contenidos en cada una de ellas, es que justamente tendríamos que observar de manera muy clara quienes acompañamos el proceso de formación, el nivel de alcance de los dominios y conocimientos de los estudiantes y la forma en cómo se expresan en evidencias de producto y en capacidades de desempeño en las escuelas. Y eso nos ha llevado como a diferenciar lo que es elaborar un plan de clase de observar una clase del estudiante o el desarrollo de un proyecto y su implementación, su seguimiento y evaluación, porque son cosas, unas que tienen que ver con este tipo de evidencias de producto que tienen que ver con la elaboración de proyectos, planes, estrategias, recursos muy concretitos y otras su seguimiento e implementación que pone en juego las capacidades que el estudiante habrá de demostrar en el marco de sus intervenciones en las escuelas de educación primaria, en este caso, y obviamente reconociendo los contextos sociales, culturales, lingüísticos y las modalidades en las que se desarrolle su intervención en escuelas de organización completa, urbanas, rurales, integrado, unitarias, las que se quieran colocar. Pero nos parecía muy importante poner en el centro el criterio de desempeño, qué es lo que se valora de esa evidencia y por qué esa evidencia tiene que demostrar cierto tipo de aprendizajes asociados a lo que proponen los cursos. Y un último elemento que nos parecía fundamental y quizá en ese sentido a algunos de ustedes puede inquietarles el asunto de tener un informe, una sistematización y recuperación de toda una experiencia de innovación para terminar con una narrativa pedagógica que focaliza muy concretamente al sujeto y su propio aprendizaje. Esto lo hemos debatido desde un montón de lugares y hemos encontrado dos elementos que lo van a ver ustedes en el programa, son fundamentales o por lo menos sí los tenemos muy claro. Yo puedo dar un seguimiento, sistematizar toda la experiencia de innovación desde el mismo diagnóstico que yo hice, focalizando aquel aspecto de la práctica sobre el cual voy a desarrollar una propuesta de innovación. Puedo implementar diferentes estrategias utilizando recursos para poder evaluar, valorar el alcance de la intervención en función de lo que yo incorporé, sea recurso tecnológico o no, y puedo rendir un informe que me permita a mí dar cuenta, así como lo sugiere la investigación de acción, de los ciclos y los momentos en los cuales yo fui reaprendiendo, resignificando y reorientando mi propia práctica para poder transformarla, ¿no? Más con fines de innovación en este caso. Pero de toda esa práctica, lo que hemos entendido de las narrativas y todo lo que está puesto en la literatura, hay elementos que resultan sumamente significativos, tienen relevancia por la experiencia y el aprendizaje que deja en el sujeto. De acuerdo con la literatura, las narrativas se construyen justamente en función de aquellos elementos que son sustantivos, han dejado un tipo de huella, marca, una preocupación, han propiciado un nuevo debate en el ámbito de la experiencia de vida del sujeto, y esas experiencias organizadas como se les presentó tanto en ese momento como Moisés, como Isaac y Francisco, son las que focalizan los estudiantes para poder profundizar todavía mucho más y tratar de hacerse o apropiarse de un tipo de saber que le es propio. A eso le estamos llamando, digamos, así ya están enfocadas las narrativas pedagógicas, porque eso es lo que va a complementar un elemento central que tiene el diseño de este plan de estudios, particularmente en el trayecto, porque hay un componente que vamos a reforzar entre quinto, sexto, séptimo y octavo, que es justamente el saber pedagógico. Y ese saber pedagógico es el resultado de un proceso de interacciones, de aprendizajes, de experiencias que se reflexionan, se profundizan, se focalizan y que permitirían, de acuerdo con Suárez o Bolívar, arribar a un tipo de entendimiento y comprensión del sujeto en función de su propia experiencia y explicación y apropiación de esa experiencia como un tipo de saber que le es propio y es particular. Esta no es una cuestión de invención, tiene que ver con este tipo de metodología que está, la que ha sido recurrentemente citada y trabajada en los diferentes cursos y que nos permite justamente entender que la narrativa es una reconstrucción,
pero una reconstrucción que tiene diferentes momentos, diferentes procesos, que no solamente es un ejercicio anecdótico del sujeto, sino una reconstrucción de la experiencia individual y colectiva en y a partir de la cual el sujeto puede generar un tipo de producción que da cuenta de lo aprendido, de lo que le fue relevante y lo que le significó. Y ese es el elemento que nos lleva justamente a pensar, a poner en el centro el asunto del saber pedagógico, pero asociado con un soporte, que si se fijan ustedes viene de toda la experiencia acumulada, de la forma en cómo se elaboran los informes, se recupera la experiencia y se focaliza un componente de esa experiencia para generar una narrativa muy específica, que ya no habla de toda la intervención como un ejercicio de sistematización, sino como un saber que le es propio al sujeto y que lo va a acompañar por lo menos en esa etapa de su propio aprendizaje y le va a otorgar una cierta conocimiento en torno a su propia docencia. Entonces, yo así como estaban planteando los compañeros, después de que ustedes vean el programa, cuando los integren al grupo, para poder ampliar todavía más estas cuestiones, lo que sí queríamos ahí dejar es como las diferencias que se van dando entre cada uno de los semestres, porque de repente quienes no le hemos entrado a conocer todo lo anterior o no hemos visto cómo va evolucionando el proceso, el aprendizaje del estudiante y lo que han ido aportando los cursos, pareciera que lo que pudiéramos incorporar no se ha incorporado en otros cuando ya está presente incluso desde el primer semestre. Todo lo de la nueva escuela mexicana está puesto desde allí. Todos los ejercicios de evolución y progresión de aprendizaje van cuidando ese vínculo, pero ahora toca innovar y ese es el asunto. Establecer esa relación entre investigación e innovación para que sirva de soporte después en el sexto, en el desarrollo de proyectos de mejora escolar, que es otro de los elementos que habrá de agregar más aprendizaje a los estudiantes. Cierro aquí mi participación, colegas. Espero que no los haya abrumado así con información tan rápida, pero el asunto es que estos equipos con los que hemos estado diseñando, particularmente con los colegas de preescolar y primaria, hemos discutido mucho estos elementos que han estado planteando. Y de repente querer responder de manera mucho más como reactiva a lo que pasa en la nueva escuela mexicana, puede convertirse más en un obstáculo que en una posibilidad. Y hemos considerado entonces que uno tiene que tomar lo que pasa en el currículum de básica como un objeto de conocimiento, de aprendizaje y de intervención. Y en esos tres niveles estamos poniendo las cosas, porque nos parece que no solamente tiene que ver con aplicación. Cómo comprendo, interpreto, cómo yo convierto en objeto de aprendizaje una propuesta curricular y la utilizo como un recurso que me permita a mí mejorar mi propia práctica. Hacia allá avanzó todo, colegas, y este es el momento en el que este semestre tiene como posibilidad, ¿cómo se llama? Hacer el aporte y ir redondeando algunos de los aprendizajes asociados a los niveles de dominio y y al conocimiento vinculado con lo que establece el perfil de egreso para nuestros estudiantes, en este caso de primaria. Gracias, Benito. Ojalá haya servido esto como cierre para que se trace. Si hay algún comentario ya de los colegas, me parece que habíamos acordado con Julio que iba a cerrar también esta actividad. Así es que veo ahí una mano levantada, pero ahí tú coordinas, Benito, ¿va? Sí, nada más la maestra María de Lourdes y ya cerramos. Creo que el maestro Roosevelt también. 2 participaciones y cerramos. Bueno, buenas tardes, estimadas compañeros que estamos aquí presentes. Solamente con una puntualización y una reflexión que hago para mí y que quiero compartir es que es muy importante que nosotros preparemos a nuestros estudiantes no para un plan de estudios. Ahorita me queda claro que la nueva escuela mexicana y con todos los enfoques que tiene y que tiene relación con los enfoques humanos con los que estamos trabajando desde la escuela normal y creo que eso es muy valioso. Pero al final del día ellos van a ser docentes muchos años. Entonces yo creo que es importante que ellos vayan aprendiendo justamente esta parte de cómo ir observando lo que pasa en la práctica educativa, llevarla a los términos de la explicación y de la comprensión a través de procesos de investigación es valioso. Y creo que ahí tendríamos nosotros que estarnos centrando y lógico que los enfoques
que nosotros vayamos trabajando pues en coincidencia, nos tendrán que dar resultados porque partimos de estas propuestas que se están haciendo actualmente. Y también como nosotros como formadores tenemos que ir transformando este pensamiento en justamente saber qué es innovar y hacia dónde va la innovación desde el propio sujeto. Ahorita los estudiantes, no tenemos alumnos todavía en cuarto grado, pero los que egresaron de aquí de la escuela normal, una joven trabajaba cuáles eran los sentimientos que un chico tiene al momento de ser evaluado. ¿Qué emociones vive un alumno cuando es evaluado desde la educación primaria? Esos temas se nos hubieran ocurrido en algún otro momento, pues quizá no, y no lo veamos como relevante. Pero en ese momento en donde los enfoques humanos se empiezan a transversar de qué manera un sujeto vive, siente, actúa dentro de una comunidad, dentro de una escuela, dentro de una familia, pues creo que se vuelven fundamentales. Entonces, ¿cómo ir dando paso a esos nuevos temas de estudio que los chicos ya tienen en puerta? Otro planteaba de qué manera influyen las habilidades sociales, la cultura de la paz. Entonces, vean cómo los temas se van transformando y creo que van abonando justamente lo que estaba diciendo en esta mañana. Una comunidad más justa, más inclusiva, con respeto a los derechos humanos. Y yo creo que esa guía tendríamos que estar trabajando todos. Y a lo mejor sí centrarnos en la nueva escuela mexicana, pero más centrarnos en la formación de sujetos que van a ir a implementar N cantidad de planes de estudio como vida profesional ellos vayan a tener. Entonces, creo que un paso fundamental es centrarnos en una formación sólida, en donde el estudiante sí pueda tener procesos. Yo digo que si el alumno no tiene conocimiento, poco te podrá tener reflexión. Yo digo que entonces centrarnos en los conocimientos que el sujeto va teniendo, en esos saberes que se están proponiendo, justamente para que pueda transformar desde procesos sistemáticos de investigación. Muchísimas gracias por la palabra. Gracias, maestra María de Lourdes. Maestro Rusbe. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Bueno, ya activé la imagen, el video, pero por si las dudas lo cancelo también. Mire, dos puntos que me parecen interesantes de lo que acabo de escuchar sobre la relación de este curso. Estoy hablando como profesor de la Escuela Normal de Río Grande, del CREN Río Grande en Oaxaca. Me parecen interesantes dos situaciones. Una de ellas es precisamente esa relación que se está tratando de congeniar, de que se equilibre lo que sucede en las escuelas primarias, en las comunidades donde se encuentran, sean urbanas o rurales, y lo que hacemos nosotros como profesores en la escuela normal, es decir, la parte académica. Y en esa parte académica me quiero centrar en la parte de la investigación. Si bien hasta ahorita he escuchado todo lo complejo que significa unir esas situaciones, esas posiciones de lo que se piensa, de la conciencia que se tiene con relación a lo que sucede en las escuelas y en el contexto donde se desarrollen, pero esa parte investigativa pareciera, y así lo quiero ver, si es que me equivoco me dicen, que no está muy desarrollada en ese sentido. Estuve revisando lo que se está trabajando en los semestres anteriores y se habla del rescate de todo ese de saber pedagógico. Pero cuando se profundiza en lo que es la investigación, que creo que también es una parte importante, creo que le hace falta un aspecto en el que yo creo que posiblemente le corresponde al titular de cada de estos cursos, iniciar ese proceso de reconocimiento de lo que se está haciendo en cada curso anterior con este. Si se habla de las técnicas de la investigación, si se habla de la investigación cualitativa con ese enfoque que tiene, donde se reconocen los significados, no se puede medir, simplemente se buscan las huellas que va dejando la realidad, entonces implica una serie de situaciones que va desde el tipo de observación que se tiene que hacer, etcétera, ¿no? Pero pareciera que el estudiante se va posiblemente con esa idea de que tiene que ver, tiene que observar, no ver, tiene que observar, pero no sé si si se va a reconocer el programa que está llevando a cabo, que eso es parte de la investigación. Por esa razón es interesante ver que nosotros como titulares tendremos que hacer esa línea, ese recorrido para que se pueda procesar en ambas situaciones. Uno, lo que significa la complejidad en ese reconocimiento que les acabo de mencionar hace un momento, y dos, en esa línea de investigación que no se debe de perder, que el chico o la chica tiene que tener claridad en lo que se está haciendo y qué le falta, porque ya se acerca
el sexto, el séptimo y el octavo semestre, donde tienen que iniciar ya un proceso de titulación con los aspectos que ya se mencionaron. Hasta ahí lo dejo, maestro, y gracias. Sí, gracias, maestro Roosevelt. Yo les recuerdo, les quiero recordar que el día de mañana, toda la sesión desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, estaría destinada para compartir a partir de una plenaria algunos de los desafíos que hemos tenido para el desarrollo de este plan 2022. Entonces, les pediría que si hay alguna participación en específico, ¿no? O si alguien quiere o tiene ya como muy clara o sistematizada incluso alguna situación necesaria de compartir hasta ahora a la mitad de esta generación en su formación, yo les pediría que el día de mañana podamos organizar a partir de diferentes temáticas la plenaria. Entonces, incluso podamos destinar específicamente tiempo para el trayecto de práctica. No así, digamos, como que sea lo único, pero me parece que mañana pudiéramos tener un margen para profundizar sobre estos temas y cerrar por el día de hoy para, pues, dar pie a que ustedes vayan a comer, porque además en la tarde tenemos las siguientes licenciaturas. Entonces, si no hay algún A los otro colegas comentario. sí, me Sí, pidieron, maestro Eduardo. van a Sí, presentar adelante. a los colegas que fueron parte del equipo de diseño Creo que alguien iba programa a para que, proyectar. ¿Quieren? sí, para que nada más proyectemos o desde aquí los vayan Claro que nombrando sí. ya que vayan a Listo. abrir la cámara y saludando. ¿Les parece? Listo. Voy a cerrar Claro y que ya sí. mañana retomamos esta discusión, ¿vale? Perfectísimo, maestro Eduardo. Gracias. Pues ahí tienen a los maestros y maestras codiseñadores de este curso de quinto semestre de investigación e innovación. Muchísimas gracias y pues nos vemos mañana. Como siempre agradecemos el esfuerzo de tratar de acotarse al tiempo. De verdad, sabemos que siempre hay más cosas, pero les agradecemos, equipo de Codiseño, la presentación de este curso y seguramente mañana podemos profundizar en algunas inquietudes que tengamos, ¿sí? Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde y estaríamos mañana entrando por el mismo enlace. Mañana sería el mismo enlace que ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Y pues hasta mañana. Les agradecemos mucho su presencia. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Buena tarde.